Bienvenidos al curso de estadística. Hoy vamos a hacer un ejercicio de asociación y entonces a partir de los datos que contiene esta tabla, lo primero que vamos a hacer es copiar esta tabla aparte, porque con esta tabla dinámica se trabaja bastante mal con los valores que contiene. Entonces copiaremos esta tabla en valores un poco más abajo y esta tabla que hemos copiado contendría las frecuencias reales de cada uno de los pares. Y entonces queremos ver si hay asociación entre el volumen de ventas de esas empresas, ahí en intervalos, respecto a si hacen venta online o si no lo hacen. Vale, a partir de esta tabla vamos a copiarla un poco más abajo por guardar el formato. Y en esta segunda tabla lo que vamos a hacer es calcular las frecuencias teóricas en caso de independencia. En lugar de la frecuencia real, S12 por ejemplo, pues tendríamos que hacer el producto de 26 por 81 partido de 100. Su fila por su columna partido del total de observaciones. Como esa fórmula la vamos a copiar luego al resto de celdas, tendríamos que fijar posiciones para que luego se pueda copiar bien. Entonces, respecto de la primera celda, démonos cuenta que tiene que mantenerse el producto siempre dentro de la columna E. Por lo tanto, fijamos la E pulsando F4 hasta que salga el dólar delante solo de la E. Con eso fijaríamos la letra E, la columna E. A continuación, el segundo factor sería la fila 22. Entonces queremos fijar la fila 22, pulsaríamos F4 hasta que quede el dólar solo delante de 22. Permitimos que cambie de columna, que cambie de letra, pero que se mantenga siempre en la columna 22. Por último, el 100, ese es fijo en todos los casos, pues fijaríamos tanto la fila como la columna, pulsando F4. Lo primero que podemos ver ya es que no son independientes porque la frecuencia teórica 21,06 no coincide con la frecuencia real, 12, luego no son independientes. Y para asociación, pues lo que voy a seguir haciendo es llevar esa fórmula al resto de celdas. Primero en este caso a la columna y luego al resto de columnas. Con esto ya tendríamos completa la tabla de frecuencias teóricas y a continuación lo que vamos a hacer es copiar ese mismo formato un poco más abajo para hacer una tercera tabla donde calcularemos las diferencias entre las frecuencias reales y las frecuencias teóricas. En la primera celda restaríamos 12 menos 21. Aquí no hay que fijar ninguna posición y ese resultado lo podemos copiar perfectamente al resto de celdas de esta tabla. Vamos a hacer ya la última tabla, copiando el formato que teníamos del anterior para esta, donde lo que vamos a poner ahora son los sumandos de la chi cuadrada. Estos sumandos serían igual a la diferencia que acabamos de calcular elevado al cuadrado partido la frecuencia en caso de independencia. Tenemos que copiar esa fórmula en todas las demás de esta matriz y a continuación lo que haremos para calcular el estadístico chi cuadrado sería el sumatorio doble de todos los elementos de esta matriz. En este caso en Excel tenemos la ventaja que le podemos decir que sume todos los elementos de la matriz de una sola vez, sin necesidad de sumatorio doble. El resultado sería el que ahí aparece. Y entonces lo que tenemos que ver ahora es entre qué valores va a estar el estadístico. El estadístico va a estar entre 0, que significaría independencia, y n por el mínimo de filas y columnas menos 1.
en este caso, n es el total de observaciones 100 por el mínimo de filas y columnas. Tenemos 2 filas, 3 columnas, por lo tanto el mínimo es 2 menos 1, 1, por lo tanto toda esta cantidad sería igual a 100. El estadístico puede estar entre 0 y 100. Como vale 27, pues estaríamos más bien cercanos a escasa asociación entre este par de variables. Por rematar, podríamos calcular también la V de Kramer, pero nos va a indicar básicamente lo mismo. La V de Kramer sería la raíz del estadístico que acabamos de calcular, partido n por el mínimo de filas y columnas menos 1, en este caso 100. El resultado es el que aparece a continuación. El estadístico tiene que estar entre 0 y 1, y entonces con esto diríamos de nuevo que más bien estamos en escasa asociación entre este par de variables.